Proyecto. Fase 1. Derecho fiscal. El derecho fiscal tiene sus antecedentes en Francia, a fines del siglo XIX, época en la que dominaban las ideas liberales, además de representar el tributo, la asignación y distribución del gasto público, representando el aspecto individualista del derecho, mismo aspecto que toma México para gestionar su proceso de implementación del derecho fiscal a nuestro país. Como dato, se menciona que México es de los pocos países de Latinoamérica que adopta la definición del derecho fiscal, mientras que en países europeos es dominado como derecho tributario. México adoptó el derecho fiscal como aquella esfera jurídica que engloba el derecho tributario, siendo así una rama jurídica que regula las normas para cumplir con las obligaciones fiscales que forman parte del derecho financiero, con el objetivo de que el contribuyente cumpla con el pago de tributos para mejoras del Estado. Instituciones que regulan. La política fiscal da lugar al campo de las finanzas públicas. Estas pueden ser concebidas como el proceso operativo de la política fiscal e involucra el estudio de las funciones de la planeación, programación, presupuesto y evaluación del financiamiento público, así como el registro estadístico del proceso de recolección de ingresos públicos, sus diferentes fuentes, su administración y aplicación. En arreglo de los objetivos de la política económica, el estudio de las finanzas públicas también comprende el análisis de los impactos políticos y sociales de los ingresos y gastos públicos de la Federación, de los estados y municipios. Las fuentes de los recursos, esto lo podemos ver en la Ley de Ingresos de la Federación, que se divide en diferimiento de pagos, endeudamiento, entidades de control presupuestario, directos, productos, el gobierno federal, que incluye impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Este a su vez da el resultado a los presupuestos de egreso de la Federación, que es el uso de los recursos, en el cual el gasto no programable, costos financieros, participaciones, ADEFAS, gastos programables, administración pública central, organismos y empresas. El derecho fiscal es el conjunto de normas que regulan la recaudación, gestión y control de los ingresos públicos, de los estados y de las administraciones públicas. Forma parte del derecho financiero, pero se enfoca en los ingresos del Estado, dejando de lado la parte de los gastos, que es el otro pilar del derecho financiero. El derecho fiscal funciona con dos partes claramente diferenciadas: sujeto activo, que es el Estado; sujeto pasivo, que es el contribuyente. El derecho tributario es el conjunto de normas que regulan la recaudación, gestión y control de tributos, impuestos a los contribuyentes por el Estado. Forma parte del derecho financiero, pero se enfoca en los ingresos del Estado recaudados a través de tributos, dejando de lado la parte de los gastos, que es el otro pilar del derecho financiero. En este igual se divide por el sujeto pasivo, que son las personas físicas y morales, y el sujeto activo, que es el encargado de recaudar, que sería el Estado. El derecho fiscal y el derecho tributario. Derecho fiscal tiene como objetivo muy amplio, dado que abarca todos los ingresos del fisco o del Estado, lo cual supera el estrato del derecho tributario. Y el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, recaudación y todos los demás aspectos relacionados con los tributos. Tenemos la jerarquía normativa de las leyes fiscales en México, que se encuentran en primer nivel la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente a ellos se encuentran los tratados internacionales y la Ley de Ingresos de la Federación. Posteriormente de esta ley se derivan diferentes leyes ordinarias. Algunos ejemplos podrían ser la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el ISR, IVA, IEPS, el Código Fiscal de la Federación, el Derecho Federal Común, entre otras leyes ordinarias. La clasificación de los impuestos. Estos se clasifican por impuestos, que son pago de obligaciones que se hacen al Estado, que son directos, indirectos, proporcionales, progresivos. Las cotizaciones sociales, pagos que los trabajadores y las empresas hacen a la seguridad social, y otros ingresos públicos, como ingresos patrimoniales, transferencias de operaciones de capital. Clasificación de los ingresos públicos. En esto tenemos
por la recurrencia de su captación y asociados con las funciones públicas, que serían ordinarias y extraordinarias, por su grado de obligaciones y vinculados a la prestación de bienes y servicios públicos, los cuales se dividen en tributarios y no tributarios, por su naturaleza económica, que sería corrientes o de capital, por la entidad pública que los recauda, sería del gobierno central o del sector paraestatal, por el sector de actividad que los genera, de un sector económico específico del resto de los sectores. Los principios de los impuestos. Principio de justicia. Consiste en que los habitantes deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus capacidades económicas y de la observación o menosprecio de esta máxima dependencia de la equidad o falta de equidad. Principio de certidumbre, en que todo impuesto debe poseer fijeza en sus elementos esenciales, para evitar actos arbitrarios por parte de la autoridad. Principio de comodidad, en el que todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en la que más probable convenga el pago al contribuyente. El principio de economía, en el rendimiento de los impuestos debe ser lo más posible y para ello su recaudación no debe ser onerosa. Elementos del impuesto. Todo impuesto cuenta de los siguientes elementos: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, tipo de gravamen, cuota tributaria. Existen diferentes tipos de impuestos y distintas formas de clasificarlos. Por ejemplo, según su tipo de gravamen, impuestos proporcionales o planos, impuestos progresivos, impuestos regresivos. Según su hecho imponible, impuestos directos, impuestos indirectos. Según sus consideraciones respecto al sujeto pasivo, impuestos objetivos, impuestos subjetivos. Según su temporalidad, impuestos instantáneos, impuestos periódicos. Las obligaciones de las personas físicas ante el SAT. Esto los podemos ver en el artículo 110, en el cual menciona que los contribuyentes, las personas físicas, sujetos al régimen establecidos en esta sección, además de las obligaciones establecidas entre otros artículos de esta ley, en las demás disposiciones fiscales tendrán las siguientes disposiciones. Esta información la podemos encontrar en la página del SAT, lo cual indica que se solicitará su inscripción del régimen federal de contribuyentes, llegar a cabo la contabilidad del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, expedir comprobantes fiscales, conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, la declaración anual que presente determinar la utilidad fiscal, presentar y mantener a disposición a las autoridades fiscales la información que se refiera a las fracciones 6 y 15 del artículo 76 de esta ley. Obligaciones de las personas morales ante el SAT. Son personas morales que tienen la finalidad de conseguir ganancias monetarias con las actividades que desarrollan, por lo cual sus obligaciones fiscales son: inscribirse en el RFC, solicitar el certificado de firma electrónica o e-firma, expedir facturas electrónicas, llevar a cabo la contabilidad electrónica teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Tienen que presentar pagos provisionales y definitivos de los impuestos. Deben presentar la declaración anual de la asociación, presentar la declaración informativa de operaciones a terceros, realizar retenciones de impuestos sobre la renta y presentar al SAT aviso de préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital que se reciban en efectivo. Gracias.